Entonces, ok, ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y a los que se conectaron últimamente. Bueno, ahí estábamos viendo un poco, que me preguntaron del examen corto 7 o la aplicación semanal 7. Entonces, que la revisáramos un poquito para ver qué fue lo que fallaron. Entonces, ok. Pregunta 1. Dice aquí. Una caja se coloca sobre diferentes superficies indicadas en las opciones. ¿En qué opción no hay fuerza de fricción actuando sobre la caja? Ok. Entonces, si hay una superficie horizontal áspera con velocidad constante, ¿ok? Si una caja se está moviendo, ¿hay fricción o no hay fricción? Sí la hay. Sí la hay. Una caja en reposo sobre una superficie inclinada áspera. O sea, estoy aquí, una superficie inclinada, tengo la caja, entonces está quieta. ¿Hay fricción o no hay fricción? No, no la hay. Sí, sí hay. Que empieza a Porque caerse. empezaría a caer por su propio peso. Correcto. La fricción evita que caiga por su propio peso. Entonces vea que tiene una componente del peso, ¿verdad? mg sería por el coseno, no, por el seno del ángulo de inclinación. Y para allá entonces va a tener una fricción, que es la que evita que ésta se caiga. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente. Una caja sobre una plataforma horizontal áspera sobre un camión que se mueve a velocidad constante en una carretera recta y horizontal, mientras que la caja permanece en la mitad de la plataforma. Es esa, porque por velocidad constante. Correcto. No tiene dónde está. Y como está sobre un camión que se mueve a velocidad constante, entonces esta no sufre ningún tipo de aceleración y por lo tanto no tiene ninguna fuerza en el eje X. Mientras que si se acelera, entonces va a tener una aceleración y como tiene una aceleración, la fricción iría en la dirección en que se está acelerando. Porque si no existiera fricción, la caja se mueve hacia atrás. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, cuando ustedes ponen, cuando está el camión de la mudanza y ustedes ponen algo en el camión. Si no hay fricción y ustedes aceleran, las cosas se van para atrás. ¿Ok? Entonces esa sería la C. En las siguientes figuras se muestra una caja que sube por un plano inclinado con fricción y lo hace a velocidad constante. Entonces, la caja está subiendo. Para subir, ¿qué se necesita? Tensión. Ok, tiene que haber una tensión o una fuerza que haga que suba. Y va a tener una fricción hacia abajo. Tensión va a tener una fricción, ¿verdad? Porque baja, va a tener el peso. Pero ahí lo que no entendí es por qué así el peso y por qué no de la otra manera. ¿De cuál otra manera? Como por ejemplo, ay, no sé, en la opción, como en la D. Como en la D. Ujú. Es que acuérdense que el peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. De la Tierra, no del objeto. Ah, Exacto. Siempre va ya. hacia el centro de la Tierra. Mm.
Entonces, por ¿Podría eso. explicarme, profe, porfa? ¿Perdón? Es lo de fricción y coeficiente de fricción, porque eso también como que no supe muy bien cómo aplicarlo, digamos. Ok. Ah, bueno, aquí viene indicando si es fricción cinética o fricción estática. Entonces, bueno, ya vamos a eso. ¿Esta qué sería? ¿Fricción cinética o fricción estática? Nos están diciendo que la caja sube. Si sube, entonces, ¿qué es? Es cinética. Ok, entonces voy a responderle a la compañera para ver eso. ¿Cuál es la diferencia entre fricción y coeficiente de fricción? Que el coeficiente Ajá. es que, por decirlo así, qué tanta fricción hay entre los materiales. No. No, el coeficiente es un valor que depende únicamente de los materiales. Puede depender de valores como la temperatura, humedad y otras cosas, pero únicamente depende de los materiales que yo tengo en contacto entre sí. Por ejemplo, la caja y el suelo, o la caja y la mesa. ¿Ok? Y depende entonces de qué tan áspero sea uno con respecto al otro. ¿Ok? Es un valor adimensional y se relaciona con la fricción a partir de mu por la normal. ¿Ok? Entonces, la fricción, si es estática, si es cinética, entonces siempre es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Si es una fricción estática, es este valor de mu estático por la normal siempre es el máximo valor que puede tener esa fricción estática. ¿Ok? Ese es, es, Máximo. esto es lo máximo que puede tener la fricción estática. Porque puede tener una fricción menor a esa fricción estática, desde 0 hasta una menor. Por ejemplo, en el caso de la pregunta 1, teníamos el camión que se mueve acá. Entonces, si el camión se mueve a velocidad constante, entonces, ¿qué vamos a decir? La fricción es 0. Si el camión se mueve a una aceleración muy pequeña, entonces la fricción va a ir aumentando hasta que llegue el momento en que se rompe esa parte estática. Ok, por eso es por lo que, digamos, si usted pone ¿qué, qué les puedo decir? Si usted pone, o cuando usted está sentado en un carro y el carro frena, si ustedes van sobre el asiento, sobre el asiento, por lo general esa fricción no llega a romperse. Pero ¿qué pasa si ustedes ponen un paño de lana en el asiento? Ustedes se van a ir resbalados hacia adelante porque se rompió esa fricción. Ok. ¿Ya? Y Como ya, los asientos de cuero, profe. Algo así. Con los asientos de cuero tiene más fricción usted al estar sentado ahí. ok. Ya ahora sí.
Ahí. Aquí y no vimos cuál era la respuesta correcta. Ah, la primera. Parece que es la primera. Sí. Esa sí. Sí, porque está la fuerza, está la normal, Esa la está tuve la mala fricción por la del estática. peso, porque yo creí que era perpendicular al objeto, no a la Tierra. Ah, no, es que acuérdense que cada fuerza siempre viene aplicada por otro cuerpo, ¿ok? Ujú. Otro cuerpo es el que aplica la fuerza. En el caso de la fricción, es una fuerza que la está aplicando el suelo. La normal es una fuerza que la aplica el suelo, ¿verdad? Que es otro cuerpo. Esta fuerza F es una fuerza que la aplica otro cuerpo. Y el peso es la fuerza que aplica la Tierra. Entonces siempre va de centro a centro. O sea, de la Tierra hacia el objeto. Ok. Entonces, sí, la opción correcta sería la A. La B no, porque no es fricción estática, sino es fricción cinética. La C no, porque esa fricción cinética va para abajo y no va para arriba. ¿Verdad? Entonces, sí, efectivamente la opción correcta era la A. Vamos con la 3. Entonces, la 3 dice, una persona en el último piso de un edificio se sube a un elevador en el cual hay una báscula. Entonces, ¿qué le sirve para medir el peso? ¿Ok? ¿Ustedes saben cómo funciona una báscula? Sí, o sea, el peso, las de hoy en día tienen como un sensor y entonces el peso va como alterando ese sensor y dependiendo de qué cuánto altere, eso ya lo registra como un peso u otro. Correcto. Pero, digamos, una báscula de las viejitas, lo que tenían era un resorte. De acuerdo a cuánto se movía ese resorte, entonces así indicaba un peso u otro. ¿Ok? Entonces acá lo que registra realmente no es tanto el peso de la persona, sino la suma de fuerzas que hay. Eso es lo que registra una báscula. Entonces, si ustedes les piden perder peso, lo mejor es subirse a un edificio con la báscula y así van a ver que tienen menos peso. O más peso, ¿verdad? Dependiendo si ustedes van acelerando para arriba o van para abajo. Ahí en ese caso, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Tenemos para arriba la normal, que es lo que esto es lo que mide la báscula. Para abajo tengo el peso. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Cuando la persona se para en la báscula, obtiene un valor W. Ujú. Luego el elevador comienza a descender. Se puede afirmar entonces que el peso que marca la báscula es el mismo si el elevador acelera hacia abajo. Si tengo una aceleración hacia abajo, ¿cuál va a ser la normal? Normal va a ser igual, bueno, normal menos el peso es igual a menos masa por aceleración. Entonces lo que me marca la báscula va a ser igual a menos el peso, menos masa por aceleración más el peso. ¿Ok? O sea, si el elevador va cayendo,
acelerándose hacia abajo, entonces me marcaría un peso menor al que estamos observando. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Peso menor. Yo no Es- entendí, profe, muy bien. No me entendió muy bien. No, no entendí por qué menor. Yo Ah, la normal es lo que marca la báscula. tampoco. Eso sí lo entendí, profe. Y también lo de que la normal va hacia arriba y y el peso hacia abajo, pero no entiendo lo de menos masa por aceleración. O sea, no entiendo por qué es ¿Hacia negativo. dónde va la aceleración? Si el Digamos, elevador va para abajo, Es negativa. acelera hacia abajo, entonces ¿hacia dónde va hacia dónde va la aceleración? sí, eso sí lo Hacia entiendo, pero abajo. lo que no entiendo es por qué se multiplica por la masa. Ah, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Sí, Ya entendí, profe. Por aceleración en Y. Y como la aceleración en Y es negativa, entonces por eso es menos masa por aceleración. ¿Ya? Sí, profe. Sí, Igual, digamos, este se puede sacar un poco con la lógica. ¿Cómo es que se llama? Un poco de lógica con la experiencia que ustedes tienen. Vamos a ver, si el acelerador, si el elevador acelera para arriba, ¿qué va a pasar ahí? Le duelen ahora las rodillas. ¿A usted hacia dónde lo comprimen? ¿Hacia dónde lo mandan? hacia arriba. No, No, hacia si, abajo. si ¿O se no? acelera hacia arriba. Hacia abajo. Por Ah, ejemplo, si acelera hacia arriba, sí, usted iría hacia abajo. Si va para arriba, usted iría hacia abajo. ah, correcto. Entonces usted va a mostrar en la báscula un peso mayor. Ahora, si a usted lo aceleran hacia abajo, si a usted lo aceleran hacia abajo, ¿qué va a pasar? Vea que el piso se comprime. Entonces usted va a tener un peso mayor. ¿Cómo es? No, no, más bien, cuando lo aceleran hacia arriba es que el piso se comprime. Cuando usted lo aceleran hacia abajo, usted va a tener un peso menor. Hagan la prueba con Ajá. una... ¿Tienen alguna cartuchera o algo así? Sí. Algo medio pesadillo. No mucho, ¿verdad? Para ponérselo en la mano. Ajá. Dejen caer, pónganlo ahí y bajen su mano rápidamente. Oh, quedó como un segundo y después bajó de una vez. Ajá, pero ¿qué pasó cuando usted lo iba acelerando? Vea que se quedó, pierde peso. Usted siente menos peso en la mano, Mm, ¿cierto? sí. Eso es lo que sucede ahí. Ah, ok, ya. Sí, ya entendí. Y Ahora ahora sí. sí, eso es Sí, por con fin, sí. experiencia. Igual, ustedes cuando están haciendo estos quizzes, como les he dicho, a veces ustedes pueden hacer pequeños experimentos ahí en su mano o con cosas que tengan al lado, como para ver eso.
Entonces, no es, ya sabemos que no es el mismo. Vamos a ver, si el elevador acelera hacia abajo, el peso aumenta. No. Más bien dijimos que disminuye si el elevador acelera hacia abajo. ¿Ok? Y si baja con velocidad constante, ¿qué va a pasar con el peso? No varía. No varía. Entonces no disminuye. Sí. Si no se mantiene igual. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Yo ya lo entendí. No sé los demás, pero Sí. ya ahora sí. No se ven tan difíciles cuando ya le dan a uno las respuestas. Sí, cuando ya tenemos al profesor explicando, ¿no? Sí. A ver, yo no sé si eso Dice, yo lo... una pequeña bola cuelga del espejo retrovisor de un automóvil. Que entonces tenemos el espejo y nos dicen que de aquí, no sé de dónde, cuelga una bola. ¿Ok? El auto va con las ventanas cerradas sobre la carretera mientras que atraviesa una curva con rapidez constante. Entonces, ya sé por dónde va la pregunta. Si el carro se mueve hacia allá, ¿hacia dónde se mueve la bola? Se observa que la bola se mueve hacia allá, por ley de la inercia. Si el carro se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, la bola entonces va a pegar en la ventana. Si la ventana está más baja que el retrovisor, ¿verdad? Que si la ventana inicia aquí, si esa es la ventana, entonces la bola pegaría en la ventana. Bueno, no ahí, pegaría más arriba, aquí, por la cuerda. ¿Ok? Entonces se movería hacia allá, en la cuerda. Bueno, ¿cuál de las siguientes opciones incluye todas las fuerzas que están actuando directamente sobre la bola? Tensión y peso. Tensión y peso. Fricción no, porque no está rozando con nada, entonces por eso no sería la B. Ujú. Ok, esa fue una de las pocas que tuve bien. Entonces sí, es esa la D. Sí. Pensé que iba a ser un poco más, que la pregunta iba hacia ese otro sentido. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Ah? ¿Cómo así? No, eso estaba fácil en realidad, más o menos, digamos. Sí. Oh, no, mentira. Ahora, eso sí no lo entendí, eso sí la Dice tuve más. aquí, una pequeña esfera pesa 1 newton. O sea, el peso es 1 newton. ¿Ok? Y se sostiene por medio de la fuerza horizontal de magnitud 2 newton. Entonces sabemos que esa fuerza es de 2 newton. ¿Qué otra fuerza hay? La tensión de la cuerda, que está como en el techo, por decirlo así. La tensión que va para allá, correcto. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la tensión si la esfera está en reposo? Vamos a ver acá. La tensión
Entonces va a tener dos componentes de fuerza. Una en X y una en Y. ¿Cierto? Va a tener esas dos componentes, una en X y una en Y. Ahora, si está en reposo, ¿qué significa? Que las fuerzas se cancelan. Correcto. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en Y? 0. Un No, newton. 1 newton, porque se tiene que cancelar con esta. Ah, bueno, sí es cierto. Esta se cancela con esta. ¿Y esta cuánto tiene que valer en la de X? 2. 2 newton hacia la izquierda. Para que esta se me cancele con esta. Entonces, ¿cuánto vale la tensión completa? Raíz de 5. Correcto. Raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Lo vieron? Ya, sí. Como les digo, cuando el profesor está respondiendo, se vuelve muy fácil de hacer Sí. las cosas. Por eso es por lo que a mí, con las clases, ustedes han visto que yo voy muy despacio o yo hago muy despacio las, eh, ¿cómo es? Los ejercicios. Es como para que ustedes tengan el tiempo para ir analizando qué es lo que vamos haciendo y así ir viendo esos errores que se van cometiendo. Bueno, aquí la siguiente dice, considere la situación mostrada en la figura. La fuerza F logra arrastrar al bloque B hacia la izquierda. Considerando que hay fricción entre el bloque B y la superficie y también entre los bloques A y B, o sea, aquí yo tengo una fricción entre los bloques y tengo una fricción acá. No, no nos interesa, para cuestiones del ejercicio, no nos interesa ver cuántas fuerzas actúan, hacia dónde actúan, pero mejor saquémoslas de una vez. Si quieren, empecemos con el bloque A, haciendo el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, para el bloque A, ¿cuáles fuerzas actúan? Tenemos La normal. La normal, fricción, ok, tensión. normal A. Tenemos una tensión que me jala la cuerda acá. Tenemos una fricción, porque vea que el bloque A, al jalarlo hacia allá, entonces se mueve en esa dirección. Entonces va a tener una fricción en este sentido. Sería fricción de A. Y el peso. Y el peso. Correcto. Profe, pero el peso no, porque son las fuerzas que actúan sobre el sistema. Sobre el bloque A. Sí. ¿Y está en la Tierra o está... ¿Dónde está el sistema? ¿Está sobre algún asteroide o está en el espacio libre? ¿Qué pasa? Si estuviera en el espacio, y no tuviera, ¿cómo es que se llama? No estuviera cerca de ningún otro planeta o algo así, entonces no tendría peso.
Y si no tendría peso, entonces no tendría normal ni tendría fricción. ¿Me sigue? Compañero. Profe, voy a llorar un poquito. Ya, acuérdense que siempre todas las fuerzas son de los cuerpos, de cada cuerpo sobre, ya de un cuerpo sobre otro cuerpo. En este caso, como aquí está la Tierra, entonces la Tierra va a interactuar con este por el peso. ¿Ok? Y como no se mueve en el eje Y, entonces no hay aceleración. Eso significa que la normal de A y el peso de A son iguales. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener peso. ¿Ok? Ahora, sobre el bloque B, entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que actúan sobre él? De las mismas sería, Las dos tensiones, ajá, tensiones, ¿Cuáles el, tensiones? la que ejerce el bloque A tirando el bloque B, Ajá, que va para allá. Que a esta le llamamos tensión 1, porque es la misma cuerda. ¿Ok? ¿Qué otro? la fuerza, La fuerza. Excelente. la normal, el La peso. normal con la mesa. Ah, hacia arriba va la normal de B. ¿Qué otro? El el peso. peso Excelente. y las Las dos fricciones. fricciones. La La fricción fricción con el sobre la parte de suelo, arriba, ¿verdad? Que a esta le voy a llamar fricción de B. Ujú. ¿Y qué Y, otra? luego- y y la la que tiene con la caja A, ¿Hacia dónde va? hacia la derecha, ¿Por qué? porque de ahí es de donde está, hacia esa dirección va por el cable, digamos. Se puede decir, pero también se puede decir lo siguiente. Esta fricción de A es una fuerza es una fuerza de contacto que hay entre A y B. Entonces, por tercera ley de Newton, si la caja A siente la fricción hacia la izquierda, la caja B siente la misma fricción, Pero en sentido contrario. pero en sentido contrario. ¿Correcto? Ujú. Solamente. ¿Cuántos tenemos? Unos. Tres. Falta una, pero. Esta también es de contacto. Si la caja A siente una normal hacia arriba, la caja B, ¿qué va a sentir? el peso de la caja A. No necesariamente el peso. En realidad es la normal de A. Entonces, ok, en ese caso, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre el peso de la caja A y la fuerza normal de la caja A en la B? Son iguales. Entonces, Vea que la normal de A, Ah, ya entendí. Es como la mesa sentiría la normal de B, correcto, pero en este caso la mesa es la caja B. correcto. ok. Por eso decimos que aquí la mesa lo que siente no es el peso de A. Sino la normal. Mm, Correcto, es la normal de B.
Entonces, que, entonces la caja B, entonces ¿quién siente el peso de la caja A? ¿ah? ¿Quién sentiría el peso de la caja A? Nadie, porque no es una fuerza que la caja A está aplicando sobre B. ¿Por qué no? Si está ¿Ah? encima. ¿Por qué no si está encima? Porque lo que siente no es el peso de A, sino es la normal de A. La fuerza que ejerce su peso. Correcto. La normal de B, vean que si lo calculamos aquí, es igual a la normal de A más la masa de B por la gravedad. Esto es lo que está sintiendo la mesa. Que la normal de A es el peso de A. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza aquí hacia arriba? Una fuerza hacia arriba. Vea que entonces la normal de A no sería el peso, sino sería el peso menos la fuerza. ¿Lo ve? Ujú. Ok. Entonces, por eso es por lo que yo no puedo decir que es exactamente igual al peso. Es de esta otra manera, yo básicamente logro cubrir cualquier otra cosa que exista. Si yo le aplico una fuerza hacia abajo, entonces lo que siente la caja B sería el peso más esta fuerza que estoy aplicando acá. Pero no está sintiendo la fuerza que le estoy aplicando a A directamente, sino es indirecta con la normal. Ya. ¿Entendieron entonces por qué es diferente decir que lo que siente B es el peso o lo que siente B es la normal? Sí, profe, yo ya. Y ahora sí, porque digamos, con la normal podemos abarcar más cosas. Entonces, gracias a ello, En podemos la A hay 4 y en la B hay 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. En la A hay 4 y en la B hay 7. Sí, Sí, profe. ok. Entonces, no sé si tenían alguna duda adicional. No, yo no. No, No, profe. ok. Igual, digamos, si hay dudas existenciales o algo así con eso, ¿verdad? Ustedes pueden preguntar. Para eso tienen dos opciones. Yo no les puedo responder directamente la respuesta, pero la idea de esos cuestionarios semanales es no solo que yo les responda la respuesta, sino ¿verdad? Que ustedes entiendan la materia. Ese es el objetivo principal. Ok, más que resolver eso, o sea, eso. Y ya está el cuestionario de la semana 8. Ay, no. Entonces, sí, Sí. sí, son demasiados. Que todavía faltan otro montón. Ok, esa era una parte.
Lo otro que les había dicho, nada más, déjenme cambiarlo ahí como para que no aparezcan las notas que lleva cada uno, ¿verdad? Que no aparezcan en el video. Entonces, acá en tareas, bueno, como les dije, en tareas ya está, se los puse en este otro formato, en .docx, para que lo puedan modificar ahí. Entonces, déjenme ver una cosa. Aquí, seleccionados. A mí es que me dan ¿cómo es que se llama? A mí lo que me entregan es un documento, si quieren para que lo vean más o menos. Ok, vamos a ver cuándo quiere abrir. Bueno, este es el documento que me entregan siempre. Ahí le tuve que hacer una modificación, no sé, después de que se lo subí, lo borré y lo volví a subir para que ya no aparezca, porque aquí aparece, se le olvidó al coordinador cambiarle esto, ¿verdad? Esta parte, entonces ahí se lo puse. Tarea de resolución de problemas. Bueno, aquí vienen todas las instrucciones, que básicamente es así en términos generales. Básicamente, como lo más importante, bueno, yo prefiero que me lo entreguen solo en documento PDF, entonces le quité el .doc, ¿verdad? Para que solo lo entreguen en PDF y que quede eso bien. Esta página se la quité. Y aquí viene lo siguiente. Pautas para la confección de solución escrita de ejercicios. Esta parte de acá es un ejemplo de qué es de cómo ir resolviendo un problema, ¿verdad? Ve aquí donde viene explicando cada una de las cosas, con las unidades, sustitución, etcétera. Los diagramas que hay que confeccionar, solución o resultados relevantes. Aquí viene una guía de cómo insertar ecuaciones, insertar diferentes cosas, ¿verdad? Dentro de las ecuaciones. Y ahí un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere en cada uno de esos? Entonces ahí viene un poco cómo dar la respuesta. Ese es como un ejemplo que se hizo. A nosotros nos entregan básicamente esto de acá, que son muchos ejercicios. Y yo prefiero que para ustedes, que no se les complique tanto o no hayan confusiones de cuáles ejercicios entregar. Entonces, por eso yo lo que les subo es esto. Ve aquí ya le hice la corrección. Ahí eso se lo dejé igual. Y aquí lo que sí hice fue nada más poner los dos ejercicios que les estoy pidiendo. Entonces aquí viene un ejercicio, viene un bloque que tiene una fuerza aplicada hacia arriba. ¿Ok? Entonces, aquí le dan el coeficiente de fricción estático y el cinético. Bueno, lo dije al revés de cómo están, pero el cinético y después el estático. Aquí dicen el ángulo con el que forma la fuerza, que hay entre la fuerza y el eje horizontal del bloque. Y entonces ahí hacer el diagrama de cuerpo libre y todo eso. ¿Qué pasa si esta fuerza es muy pequeña? El Compañeros, bloque se caería. el bloque cae. ¿Y si la fuerza es muy grande?
el bloque subiría. El bloque sube, correcto. Entonces tienen que analizar básicamente como la idea es como que analicen un poco los límites, ¿verdad? En los que el bloque no se mueve o cuando empieza a subir y cuando empiece a bajar, ¿verdad? Entonces trabajar un poco esos límites que hay en medio de ellos dos y analizar un poco la parte de las fuerzas. Entonces aquí dice calcular el valor máximo que puede tener la fuerza antes de que el bloque comience a subir. ¿Ok? Después el valor mínimo que puede tener esa fuerza. ¿Y qué pasa si la fuerza es mayor a ese valor máximo? El bloque sube. Si la fuerza está entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿qué va a pasar con el bloque? Se mantiene. Se permanece quieto. Entonces, lo que se quiere con este problema es que analicen un poco todas esas situaciones. ¿Verdad? Entonces, hacer un estudio completo del bloque como tal y de las fuerzas que se pueden aplicar. Esa parte de acá es sumamente importante en, en el hecho, digamos, desde un punto de vista ingenieril. Por ejemplo, a veces hay valores, digamos, de torques o de tensiones que se tienen que tener para que, para que cierto flujo de algún proceso no quiebre la pieza o que las cosas se mantengan bastante bien. Entonces, si todo trabaja de acuerdo a ese rango de valores, entonces ahí ustedes tienen que analizar un poco esos circuitos. Ya es un trabajo más ingenieril que otra cosa. Por eso me gustó mucho este problema. Ok. Y el otro que escogí fue el último. Este de acá, que es tener un anillo y tener una masa pegada al anillo. Ok, entonces, ¿qué sucede ahí? Por lo general, este no lo leí completamente, pero por lo general no hay fricción ahí. Entonces, la idea que es que ustedes puedan analizar el diagrama y puedan analizar las cosas y recuerden la parte del movimiento circular, que esta peonza o ¿cómo le llaman aquí? La cuenta, que esta cuenta permanezca ahí, en esa posición. Entonces, ver la velocidad con la que se mueve acá, dando vueltas. Ok. Entonces, vean que el objeto está dando vueltas de esta manera. Ok. Entonces, analizar ese círculo y analizar que también está colocado sobre este objeto. Ok, entonces, ¿verdad? Como para que vean un poco de esas cosas. Ahí con respecto a los ángulos y cosas que tengan. Esos son entonces los dos problemitas de la segunda tarea. No sé qué le parecen esos problemas. Tan interesantes. Sí, ahí igual, digamos, ahí pueden ver ejercicios similares como para guiarse. Este por lo general siempre está, digamos, siempre hay un ejercicio similar en los libros.
Entonces pueden buscar ejercicios en los libros o igual las dudas que tengan puntuales, ahí las pueden hacer. Lo mejor sería que las hagan en el chat para que así puedan ver la respuesta del resto de los compañeros. Eso sí, no escriban en esas cosas ¿cómo es que se llama? No escriban todo lo que han hecho para que no les soplen demasiado a los demás compañeros. Si es algo muy puntual, me pueden escribir ahí al WhatsApp o me pueden mandar un correo con preguntas así que sean demasiado puntuales. ¿Ok? Sí, perfecto. Después, ¿qué otra cosa era lo que querían que viéramos el día de hoy? Y nada, terminar de ver como lo del proyecto, no sé, algo general, no sé, del proyecto y listo. El proyecto, ok. O sea, mi duda del proyecto, bueno, yo lo estaba viendo. En realidad, la única duda que al menos yo Ujú. tengo de eso es que este proyecto es que mi compañero y yo lo hagamos y después comparemos respuestas o ahí vemos nosotros cómo trabajamos o cómo está eso. En realidad la idea es que lo trabajen y que entreguen un consolidado entre los dos, ¿verdad? Yo en realidad, si ustedes conocieron a alguien que llevó el curso el semestre pasado, se dieron cuenta que este primer proyecto era totalmente individual, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a ver, segunda parte del módulo. Por, Este conso- semestre, ajá, por consolidado se refiere a como que mi compañero haga una parte y luego yo otra y luego el otra y yo otra y así, o... es mejor que lo Ajá, hagan todo como y todo y después después... puedan comparar un poco las respuestas y ¿cómo es? Se hablen entre ustedes para ver esas cosas. Ujú. Yo en realidad, yo fui el que propuse que la segunda etapa de este proyecto sea, ¿cómo es que se llama? Sea en parejas o sea ¿cómo es? En grupos. Yo en realidad lo tenía pensado más a que fueran grupos de 3 personas, de 3 a 4 personas. Pero al final la cátedra decidió que fueran parejas. Ok, vamos a ver un poco qué fue lo que dio la cátedra. Ajá, ok. Sí, ahí lo que pueden hacer, por ejemplo, como consejo, ok. Como consejo, lo que pueden hacer es que suben la plantilla esa plantilla la pueden subir a un documento, acá, por ejemplo, el que yo les puse en Google Drive y que los dos puedan modificarla o puedan ir haciendo cosas. Esa es como la forma más sencilla de trabajar. Ujú. Entonces, aquí lo que van a hacer es que van a colocar una captura de la pantalla de la simulación que hacen acá. Ok, eso es que se van a meter. Ajá, bueno, ahí está. Aquí, en esta simulación.
Bueno, entonces ahí, si quieren ver, que lo más fácil es verlo directamente. Entonces, como para que aprendan un poco cómo usar el sistema PET colorado y esas cosas. Entonces ahí creo que les piden que vayan directo al laboratorio. Ok. Aquí ustedes pueden poner los diferentes ángulos que quieran. Si quieren pueden subir la altura de la cual se lanza, ¿verdad? La medición de las cosas se hace desde el punto en que se está disparando el cañón. O sea, este es el punto de referencia de donde sale el cañón. Si ustedes quieren medir aquí, pueden medir. Para eso tienen esta cinta métrica. Para ir midiendo distancias. Ok, entonces, distancias horizontales o distancias verticales. ¿Ok? Igual aquí el blanco, ustedes lo pueden correr para las diferentes distancias. Acá entonces, no sé, voy a lanzar el cañón a 38 grados, a una altura de 7 metros, con una rapidez inicial. Aquí yo la puedo cambiar a 10 metros por segundo. Si ustedes quieren meterle resistencia al aire o no. La gravedad, si quieren ir a otro planeta o quedarse en la Tierra, ¿verdad? 9.81, que es la que usamos normalmente, y qué es lo que quieren lanzar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, lanzo la bala de cañón. Vean que ahí llega aproximadamente a 15,5 metros. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tirar a una persona? Entonces lo que tiro es una persona en lugar de la bala de cañón. O si quiero tirar una pelota de golf, ¿verdad? Que vean que la masa cambia dependiendo de lo que yo quiero tirar. Ok, si quiero tirar un piano, entonces lanzo un piano de 400 kilogramos. O si quiero tirar un coche. ¿Ok? ¿Qué es el movimiento que hace? Este es un poco el simulador como para ver diferentes masas. Si yo quiero tirar un coche más grande, coche de 5 kilogramos, entonces lo tiro. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes vayan viendo cómo las diferentes variables, ¿verdad? Una rapidez inicial diferente, ¿qué va a hacer con el coche? Ahí lo mandó fuera de eso. Si lo tiro más despacio, ¿qué pasa con el coche? Ahora, si cambio el ángulo, ¿qué pasa con el coche? A una misma rapidez, yo puedo cambiar el ángulo. ¿Ok? Lo puedo tirar a 83 grados. Y vea que 83 grados cae lo mismo que a 7 grados. Bueno, eso en caso de que estuviera en el suelo. Vamos a ver aquí en el suelo. En el suelo voy a tirarlo a 25 grados. Y lo tiro a... ¿Cuál es el complemento de 25? Sería 75, ¿no? 65. 65. Vamos a ver si caen igual.
caen exactamente en la misma posición. Ok, entonces si lo quieren ver, el movimiento más lento o el movimiento normal, o qué es lo que quieren ir viendo ustedes. Esto es un poco como para que, ¿verdad? Vean la diferencia que hay en los diferentes lanzamientos con diferentes alturas, diferentes ángulos y cosas por el estilo. ¿Ok? ¿Qué les parece esta? Este simulador. Está muy completo. Está muy chido, me gustó. Sí. Entonces, esa es un poco la idea de lo que tienen que hacer. Entonces, vamos aquí. Entonces, ahí ustedes van a tirar el dispositivo en diferentes ángulos e ir colocando para ir jugando un poco con eso. ¿Ok? Ver un poco de esto y después hacer un experimento en casa. Ahí van a construir un dispositivo casero para el lanzamiento de proyectiles. Mi pregunta en Entonces, ese, profe, es cómo documentamos cada uno el experimento que se hizo en casa dentro de la misma diapositiva, si no se puede agregar más diapositivas. ¿Ponemos uno o el que sea o...? sí pueden, digamos, lo que pueden hacer es que se observan ahí cualquiera de los dos, igual, vamos a ver, el enlace, esta diapositiva deberá colocar el enlace al video que evidencie el lanzamiento de un proyectil liviano 1. Entonces ahí lo que van a hacer es como colocar los dos enlaces, el de cada uno de los dos estudiantes. Ok. Y aquí el otro. Entonces, por eso, bueno, no, aquí dice con el dispositivo 1 y con el dispositivo 2. Dispositivo 1 es el que hace el estudiante 1 y el dispositivo 2 el que hace el estudiante 2. Ya, entonces, ver un poco qué pasa con los diferentes dispositivos. Entonces, ir viendo un poco qué es lo que están logrando observar cada uno de los integrantes. Que esa es un poco la idea, ¿verdad? Que ustedes utilicen diferentes, bueno, aquí indicar los errores que tienen de la primera parte. Yo cuando revise eso, no le voy a poner, si acaso les pongo revisar diapositiva tal, tal y tal y tal, ¿verdad? Que fue donde cometieron errores. Entonces, como para que logren identificar y logren observar algunas diferencias que hay ahí. No sé si está claro eso. Aquí dice cada integrante va a construir un dispositivo casero y aquí dicen cómo construir los dispositivos. Estos son bastante simples, ¿verdad? Los dispositivos que quieren que Hola a usted. todos, este es el canal de Chindas 12, donde vamos a ver cómo hacer un Ok. tirachinas de bolsillo realmente pequeño, pero como vais a ver en las... Entonces, la idea es simplemente tener tener algún proyectil para lanzarlo. Entonces, en este caso, lo que hacen es un tirachinas que básicamente es agarrar una bomba o algún elástico y pegárselo a una tapa. Esa es un poco la idea. ¿Ok? Aquí es importante, por ejemplo, cuando ustedes hagan el video y esas cosas,
y quieren lanzar diferentes proyectiles, vean que la fuerza con la que se lanzan, ¿verdad? O qué tanto se estira, eso es lo que va a cambiar una masa de otra. Pero esto es antes de que inicie el movimiento de proyectiles. Después de que están ya en movimiento de proyectiles, entonces va a ser un poco diferente. Ahí, ok. Con los videos que ustedes lanzan, que ustedes van a hacer, yo en realidad en lo que me fijo es en esto. Digamos, para que el video esté bien, yo lo que me fijo es que, por ejemplo, acá, el ángulo de lanzamiento sea uno u otro. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ustedes acá logran ver que aquí se observa un ángulo diferente. Si usted lo lanza hacia abajo, este va a ser el movimiento del proyectil. Si usted lo lanza vertical, este va a ser el movimiento de proyectil. Bueno, va a ser así. Si usted lo lanza hacia arriba, el proyectil, entonces va a ser esto. ¿Ok? Entonces, el asunto es que usted, la velocidad inicial del proyectil, usted se la va a dar de acuerdo a la distancia con la que ustedes estiren el proyectil que quieran utilizar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces, digamos, con los videos cuando ustedes los hagan, a mí lo que me interesa simplemente de esos videos es ver que más o menos el ángulo que ustedes utilizan es el que les piden a 0 grados o a un ángulo mayor. Y lo que ustedes hacen para darle al blanco, ¿verdad? Que ustedes pueden poner una lata o pueden poner cualquier cosa. Ustedes lo van a hacer de acuerdo con esa velocidad inicial con la que sale. Eso es estirándolo más o menos. Ahí como para que tengan un poco la idea en términos generales, que esto casi nunca se los explico. Ya no se los había explicado las veces anteriores a los estudiantes, pero esa es un poco la idea. Ya, entonces ahí vean, por ejemplo, donde ahí le dio. Si ustedes ven, la velocidad es demasiado rápida como para poder seguirlos, para poder seguir la trayectoria. Entonces, yo me fijo simplemente es en el lanzamiento que tengan para ver eso. Y igual, digamos, ahí los tiempos son demasiado grandes al respecto los tiempos son muy grandes muy grandes, muy pequeños como para poder seguirlos ahí. Entonces, van a tener ciertas diferencias con esos tiempos que, que- con el que los están lanzando. Entonces, ahí para que vean, esa es una forma. Después otra es hacer una resortera. No sé, yo cuando estaba pequeñillo sí jugaba con resorteras y cosas por el estilo. No sé, antes habían en las casas muchos catres. ¿Sí han escuchado de los catres? Yo no, profe. No, no saben lo que es un catre. Así como por nombre, no. Mm, A ver, Uli. son camas. Ah, sí, no, sí, claro que sí. Solo que no sabía que se llamaban así. No, pero el asunto de los catres
Es que estos de acá eran muy, no, es que ese es catre parrilla electrónica, no. No, es que los catres que habían antes eran bastante, se parecen más a estos. Por ejemplo, digamos, cerca de donde yo vivía, sí eran muy comunes ese tipo de catres. Pero, entonces, lo que uno hacía, básicamente es que, digamos, el metal que se usaba acá, uno lo descomponía para ve, uno descomponía o hacía con alguna, una resortera a partir de algún palo, pero antes, más que todo, se hacían eran con catres. Pero no sé, no veo. No veo esas camas. Por lo general eran para invitados o también para gente. Siempre le decían los catres viejos. Que sí. Bueno, no encuentro esos de los que les digo. Pregúntenle ahí a las personas un poco más, ¿cómo es que se llama? Ahí a sus papás o algo así. Pregúntenle por las resorteras de los catres. Y ahí ellos les van a enseñar. Entonces, sí, la idea es hacer, bueno, lo pueden hacer con eso, con una prensa para ropa, cualquier cosa, que esa es un poco la idea. Entonces, vean hecho de una prensa para ropa y una liga. O sea, estos son diferentes ideas, ¿verdad? Ustedes pueden hacer cualquier cosa que les sirvan. Y aquí igual, ¿verdad? Igual que esto, lo importante, como es ya un trabajo más académico, entonces lo importante es ver, por ejemplo, si ustedes lo lanzan con un cierto ángulo, ¿ok? Ver aquí el ángulo con respecto a la horizontal. Si ustedes lo lanzan de arriba hacia abajo, entonces ver que este ángulo acá es este mismo ángulo de acá. Entonces, está por debajo de la horizontal. Ok, entonces, si ustedes lo lanzan desde arriba, este ángulo es negativo. Ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ustedes lo lanzan a un ángulo positivo, estaríamos hablando de este ángulo acá, que sale con un ángulo positivo. Si ustedes lo lanzan desde arriba, vea que va a salir hacia abajo. Entonces sale con un ángulo negativo. Entonces son algunos cuidadillos que sí es importante que lo tomen en cuenta para cuando están trabajando en este proyecto del tirachinas. Igual, digamos, ahora es que ya no se ha vuelto muy bélico, pero antes yo yo por ejemplo siempre me hacía lanzadores, no sé, agarraba
y me compraba un paquete de ligas y tenía lanzadores hechos de madera, lanzadores hechos de madera y prensas de ropa y cosas así, entonces, ¿verdad? Estos ya son más sofisticados, pero esto es algo, digamos, ahí uno siempre hacía las travesuras de carajillos, eso era bastante común. Aquí lanza. Ah, no, es que estos sí son más complejos, ¿verdad? Pero sí, la idea es como tener algo no tan complicado y ver el movimiento de esos proyectiles. Es un poco la idea. Ok. No sé qué les parece esta parte del proyecto, compañeros, compañeras. Me parece bien, parece que de verdad son cosas que uno tiene en la casa que sí puede usar, entonces es bastante interesante, está bastante bien. Sí, Esto sí. no es como Art Es que me ha Attack que pasado le que, pedían a uno hasta el ancla del Titanic. ajá, exacto, dice, ay, con cosas en casa y ven cada cosa que uno dice, ay, no, nada que ver, o sea, es- Sí, sí. y este proyecto sí, entonces, bueno, eso está muy bien. Sí, entonces, como ven aquí, ves, es un lanzador, pero ya hecho mucho más. Ahí ustedes pueden usar la creatividad para hacer diferentes lanzadores, ¿verdad? Y observar eso. Como les digo, si ustedes les preguntan a sus papás hacían de todas esas cosas. Yo me acuerdo que yo tenía lanzadores de, ¿cómo es? De ligas con prensas de ropa que las agarraba y las pegaba a una tabla. Entonces ahí uno hacía diferentes tipos de lanzadores y cosas ahí, que esos eran mis épocas de cuando estaba pequeño. Entonces ahí para qué. Ahí digamos, la idea de este proyecto tampoco es que hagan, ¿verdad? Que pasen toda una semana diseñando cosas, cosas rarísimas, sino es como para que diseñen Sí, cosas nada, ahí un propósito. entretenidas y utilizarlo para que vean un poco todo lo que vimos en clase, que lo puedan reproducir en la vida real, ¿verdad? De una manera sencilla. Ok, Ujú. listo pues. Ok. No sé si había alguna otra pregunta de alguna otra cosa o algún otro tema que quieran referirse. De mi parte no, ¿Sabes? pero No. no sé los demás, pero yo ya era la asignación y eso. Ok. Entonces, digamos, ahí les queda un poco esto por aquello que tengan dudas al respecto, ¿verdad? Voy a subirles entonces este video para que lo vean ahí. Entonces, si no hay dudas al respecto, entonces me despido de los que están viendo el video